Bueno, hola a todos. Encaramos una nueva clase de análisis estructural. Esta vez nos vamos a enfocar, continuando con el tema desarrollado en la clase anterior, donde habíamos visto los distintos sistemas resistentes, tanto para cargas verticales como para cargas horizontales. En este caso, vamos a enfocarnos en analizar con un poquito más de detalle cómo es que funciona el sistema pórtico-tabique. El sistema pórtico-tabique, como ya habíamos visto, es el sistema más usado en nuestro país, fundamentalmente porque la altura de la mayoría de los edificios, inclusive aquí en Bahía Blanca, es de lejos el más usado, está en el orden de los 10-12 pisos, donde el sistema funciona perfectamente, y se compone de un tabique, que normalmente es una pared de hormigón, que normalmente es la que contiene el núcleo de escaleras y ascensores, y el resto de los pórticos, de las vigas y columnas, que están, que las tenemos, digamos, para soportar cargas verticales, y que también son elementos aptos para soportar cargas horizontales. Así que bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema. Teniendo en cuenta entonces que el sistema pórtico-tabique es un sistema muy usado, y vamos a ver, o sea, lo vamos a analizar de forma tal de no solamente entender cómo funciona, sino determinar algunas expresiones o modalidades de trabajo que inclusive podrían llegar a ayudarnos hasta para hacerlo en forma manual, aunque por supuesto van a ver que la cosa es bastante, no digo difícil, pero sí larga, fundamentalmente larga y con algún tipo de complejidad. Bien, el sistema pórtico-tabique está constituido entonces por tres elementos. Los pórticos, ya hablamos de los pórticos, los tenemos, soportan cargas verticales y también son aptos para tomar cargas horizontales. El tabique, que es el núcleo de escaleras o ascensores, y la losa de entrepiso. La losa de entrepiso tiene la particularidad de trabajar como un diafragma rígido en su plano. Es decir, considerada en su plano, es un elemento de mucha rigidez, un elemento que prácticamente no se deforma. Y entonces, al incidir las cargas horizontales sobre nuestro edificio, lo que ocurre es que por acción de la losa de entrepiso, que no se puede deformar, pórticos en su totalidad y tabique se deforman exactamente lo mismo. O sea, la losa lo que hace es compatibilizar las deformaciones de pórticos y tabiques. En determinadas circunstancias, en otro tipo de estructuras, como por ejemplo ustedes tal vez hayan visto algún galpón, ustedes han visto que en ese caso el viento incide sobre una pared y ustedes le asignan una porción de área de pared a cada uno de los parantes o pórticos resistentes. Acá eso no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la losa de entrepiso es la que, en forma, digamos, automática, por decirlo de alguna forma, al compatibilizar los desplazamientos y hacer que todos sean iguales, va a ser la que se va a encargar de distribuir los esfuerzos horizontales. Para eso tenemos que entender o definir primero conceptualmente, después la vamos a definir con una fórmula, lo que es la rigidez. La rigidez es o da una idea de indeformabilidad, o sea, lo contrario de rígido es deformable. Cuando hablamos de algo rígido, es algo que en general no se deforma o que necesitamos aplicar una fuerza grande para deformarlo, e inclusive cuando a veces idealizamos y hablamos de una estructura o un elemento estructural infinitamente rígido, entendemos que no se deforma. Por ejemplo, la losa de entrepiso, tranquilamente en su plano, podríamos considerarla como infinitamente rígida. De hecho, es lo que hacemos. Más allá de esto, lo que tenemos también que entender es lo siguiente. Si todos los elementos se desplazan lo mismo, es evidente que yo voy a tener que hacer más fuerza para mover un pórtico o un tabique. Es decir, si yo tengo un pórtico o un tabique que comparado con otro es más rígido,
voy a tener que aplicarle una fuerza mayor para moverlo. Imaginemos por ejemplo que tenemos, para simplificar la historia, resistiendo dos pórticos, uno bastante más rígido que el otro. Digamos, como los dos pórticos se desplazan lo mismo, yo en realidad tengo que hacer más fuerza o aplicar más fuerza al pórtico más rígido para desplazarlo lo mismo que al otro que es más deformable y que tiene el mismo desplazamiento. Quiere decir que la losa, al uniformar esos dos desplazamientos, automáticamente le va a mandar más esfuerzo al pórtico más rígido y menos esfuerzo al pórtico menos rígido. Eso después, obviamente cuando nosotros hagamos la modelización, el programa lo va a hacer en forma automática, porque son cuestiones que surgen simplemente de un cálculo elástico. Así que bueno, eso por un lado. O sea, tengamos en cuenta entonces que los esfuerzos, o el esfuerzo de corte, el esfuerzo horizontal que nosotros tenemos en nuestro edificio, se va a repartir entre los distintos elementos resistentes, sean pórticos y tabiques, se va a repartir en forma proporcional a la rigidez. Cuanto más rígido sea el elemento, cuanto más rigidez tenga, más o va a tomar una porción más importante de ese esfuerzo. Por otro lado, tenemos que ver un poquitito ahora cómo se desplazan o cuál es el movimiento, cuáles son los desplazamientos que ante esos esfuerzos horizontales sufren tanto pórticos como tabiques. Vamos a ver que es un desplazamiento evidentemente diferente y eso hace que el funcionamiento de este sistema vaya variando conforme cambiamos de piso. Vamos a ver un poquito cómo es esto. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se deforma un pórtico. Decimos que el pórtico se deforma por corte, por el tipo de desplazamiento que tiene. Para que entiendan un poquito este dibujo, en principio traten de ver el pórtico negro, el pórtico que está acá y que no ha sufrido ningún tipo de desplazamiento. Vamos a imaginar además, aunque no necesariamente ocurre, que estos dinteles son infinitamente rígidos, lo cual tiene cierto asidero, es cierto en todo caso en forma parcial, porque las vigas suelen ser más rígidas que las columnas. Pero en todo caso, tengan en cuenta que esto es simplemente una idealización para entender cómo es la deformación por corte. Entonces, este pórtico negro que está acá, cuando le aplico esta fuerza, que es la fuerza en color rojo, o sea, pensemos que todas estas fuerzas a diferentes niveles son todas iguales, para simplificar la cuestión. Estas fuerzas son todas iguales, entonces el pórtico se deforma de esta manera, siguiendo la línea roja. O sea, hay un cierto corrimiento horizontal de estos nudos, o sea, el parante, mejor dicho, no el parante, el dintel, como es infinitamente rígido, no se deforma, simplemente se corre, y hay una traslación o un movimiento acá que tiene esta magnitud. Le podríamos poner la letra delta acá si queremos. Bien, ahora ¿qué pasa más arriba? Si no aplicamos todavía estas cargas, pensemos que estas dos cargas, la verde y la roja todavía, la verde y la azul, perdón, todavía no están aplicadas, entonces el pórtico se va a deformar y va a tener esta deformada que está en color rojo. O sea, va a experimentar una deformación el primer piso, y a partir de ahí los pisos de arriba no se deforman, sino que simplemente se trasladan acompañando la deformación del piso de abajo. Bien, ahora aplicamos una carga igual a la roja, pero la distinguimos con el color verde en el segundo nivel. ¿Qué es lo que va a pasar? Este pórtico, y hacemos la salvedad o la aclaración de que, digamos, las columnas son todas iguales, o sea, tienen todas la misma sección, el mismo momento de inercia, y los dinteles también, como para argumentar mejor lo que estamos diciendo ahora. Entonces, ¿qué va a pasar? Este pórtico está en esta posición roja, y cuando incide la fuerza verde se corre esta distancia, que es esta misma que está acá en verde, y pasa a ocupar esta posición. Por acción de esta fuerza verde, este desplazamiento relativo que está acá es igual a este otro rojo que está acá. Es decir, al aplicar la carga verde, el pórtico se corre relativamente lo mismo. Y lo mismo pasa cuando me voy arriba al tercer nivel.
O sea, la deformada del pórtico que está en azul es, digamos, este valor de deformación es el mismo que tengo acá, o sea, la deformación relativa es la misma, y lo que van sufriendo entonces son traslaciones piso a piso. Creo que la idea está bastante clara. Este tipo de mecanismo de deformación se llama deformación por corte. No quiere decir que el pórtico resiste el corte. Vamos a ver que el mecanismo de... Ahora vamos a ver el mecanismo de deformación del tabique, que es diferente, sino que es un mecanismo de deformación por corte. ¿Y qué particularidad tiene? Que el desplazamiento relativo entre los pisos es teóricamente, digamos que el mismo. En realidad es similar, porque estas fuerzas no van a ser iguales y porque las vigas algo van a deformar, no son infinitamente rígidas. Esto es simplemente una explicación para que entiendan cómo es este mecanismo de deformación. Pero tengan entonces en cuenta una cosa, que los pórticos, independientemente del nivel, si la carga que voy aplicando a cada nivel es la misma, los pórticos se van a desplazar en forma relativa, piso a piso, lo mismo. Ahora bien, acá estamos ante el tabique. El tabique, a diferencia del pórtico, el tabique es simplemente una ménsula empotrada en el piso. Entonces, cuando yo aplico, acá me faltó en realidad prolongar esta ménsula hasta aquí arriba. Es un error de dibujo, lo estoy notando ahora. Háganse la idea de que esta ménsula sigue hasta acá arriba, por favor. Bien, cuando yo aplico esta carga horizontal, la ménsula se desplaza por flexión un cierto valor. Sin embargo, además de este desplazamiento, ¿qué es lo que ocurre? Por efecto de esta rotación, la ménsula se va a seguir desplazando siguiendo una línea tangente a la deformada en este punto y va a llegar a tener un desplazamiento en el otro nivel bastante importante. Es decir que acá, a diferencia de lo que era el sistema de corte, acá no solamente tenemos una traslación, sino que tenemos una rotación. Acá el desplazamiento piso a piso se ve influenciado por la rotación de los pisos que están más abajo. Entonces, cuando aplico la carga de color verde, que es en valor absoluto igual a esta otra, digamos, sufre un desplazamiento que puede ser similar a este, pero que evidentemente lleva además la acumulación de toda la rotación del piso de abajo. Y así sucesivamente. Es decir, cuanto más arriba me voy, más rápido se deforma la ménsula y hay mayor influencia de la rotación acumulada de cada uno de los pisos. O sea, esta recta acá sigue esta tangencia, acá va a seguir esta otra, y a medida que nos vamos yendo para arriba, la deformación cada vez es mayor. Aparte, es bastante lógico, si ustedes piensan que, no sé si me ven acá, a ver, imagínense que tenemos un lápiz, que este lápiz está empotrado en el piso, que vendría a ser mi mano que está un poquito más abajo, que la cámara no la llega a tomar. Pero si yo aplico, si esto fuera una ménsula de poca altura, al aplicar una carga se deforma poco. A medida que me voy para arriba, esto se deforma cada vez más. O sea, la deformación es cada vez mayor. Es simplemente, no sé, imagínense un hierro empotrado en el piso y se van a dar cuenta que cuanto más alto es, al aplicarle la misma fuerza, se deforma cada vez más. Es decir que, digamos, y volviendo para atrás, mientras los pórticos se deforman todos más o menos lo mismo, piso a piso, o sea, podemos llegar a decir que la rigidez de los pórticos es más o menos la misma, piso a piso. Es decir, si los pórticos son iguales, a medida que subimos de piso, como la deformación de cada pórtico en relación al piso de abajo es la misma, la rigidez no cambia. Pero, en el caso del tabique, a medida que nos vamos para arriba y que subimos de nivel, la rigidez cada vez es más chica. ¿Por qué? Porque el tabique es cada vez más deformable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo
una fuerza horizontal aplicada en un nivel bajo, cerquita de la fundación, cerquita de acá, de la base, ¿qué es lo que va a pasar? El tabique se va a deformar poco porque ante una fuerza aplicada a baja altura, el tabique es muy rígido. Pero cuando me voy más arriba y a medida que voy subiendo, el tabique cada vez va a ser más deformable y por lo tanto va a ser menos rígido. ¿Mm? Es decir, que mientras los pórticos se deforman piso a piso, más o menos lo mismo, el tabique piso a piso se deforma cada vez más. ¿Y qué es lo que tenemos además? Tenemos la losa de entrepiso que está tratando de compatibilizar la deformación de los pórticos, que es siempre la misma o más o menos la misma, y la deformación del tabique que tiende, a medida que nos vamos para arriba, a dispararse cada vez más, a hacerse más grande. ¿Mm? Entonces es un poquito lo que tenemos explicado acá. ¿Mm? Por eso, bueno, el mecanismo de los pórticos en forma aislada es una estructura o un mecanismo de deformación al corte y el tabique es una estructura de flexión que deforma como ménsula. Por lo tanto, hemos visto que conforme nos movemos de nivel, las deformaciones de los pórticos y de los tabiques son diferentes. Y la losa de entrepiso, ¿qué es lo que hace? Las iguala, hace que esas deformaciones sean iguales. ¿Mm? Entonces, como les contaba aquí, los pórticos, cuando están en los pisos bajos, como en los pisos bajos el tabique es muy rígido, el tabique rígido va a tomar casi todo el esfuerzo horizontal. Los pórticos van a tomar muy poquito esfuerzo. ¿Mm? A medida que voy subiendo de nivel, el tabique se vuelve más deformable, es decir, se vuelve menos rígido, y por lo tanto los pórticos van a empezar a tomar esfuerzo. ¿Mm? Hasta que, a determinado nivel, una cierta altura, un cierto nivel de pisos, ¿qué va a pasar? Los pórticos van a tomar todo el esfuerzo horizontal. El tabique va a ser tan deformable que prácticamente no va a tomar esfuerzo. Y es más, ¿qué es lo que va a pasar? Si me voy todavía más arriba, el tabique va a ser tan deformable que va a arrastrar a los pórticos, que son más rígidos, en esa deformación y me los va a sobrecargar. O sea, les va a meter más deformación que la que tendría lugar si el tabique no estuviera. En esos casos, muchas veces lo que se hace es interrumpir el tabique y dejar simplemente en los últimos pisos una construcción de mampostería. Pero bueno, ahí ya estamos, en cierto modo, entrando en una zona donde el sistema empieza a dejar de ser útil o dejar de ser eficiente. Ya por ahí cuando nos empiezan a pasar ese tipo de cosas, por ahí tenemos que a lo mejor pensar que este sistema está aproximándose a agotar sus posibilidades y a lo mejor adoptar otra solución para tomar las cargas horizontales. Bueno, esto está un poquito explicado aquí. Si yo, por ejemplo, tuviera como elementos resistentes ante los esfuerzos horizontales 3 tabiques iguales, ¿qué es lo que pasaría? A medida que voy subiendo el nivel, o sea, digamos, nivel a nivel, los tabiques toman siempre el mismo esfuerzo. Se van achicando hacia arriba porque el esfuerzo de corte ocasionado por un esfuerzo horizontal que yo tengo aplicado en todos estos lugares, yo tengo cargas acá aplicadas así. Estos son mis esfuerzos horizontales, perdonen la poca fidelidad del dibujo. ¿Qué es lo que va a pasar? El esfuerzo de corte acumulado de todo esto es mayor en la base y nulo acá arriba. Por lo tanto, los tabiques van a tomar en forma proporcional el esfuerzo de corte en la base y el esfuerzo de corte en los diferentes niveles, pero siempre en la misma proporción. El tabique que es un poco más rígido tomará un poco más, tomará un poco menos, pero van a seguir esta ley de variación. Los esfuerzos de corte por los tabiques o pantallas considerados aisladamente. Ahora bien, cuando tengo pórtico, trabajando en conjunto con los tabiques pasa esto. A un nivel inicial, el tabique toma prácticamente todo el esfuerzo porque es muy rígido y los pórticos tienen una rigidez que es siempre la misma. A medida que me voy subiendo, los pórticos van aumentando su participación en la toma de esos esfuerzos de corte horizontales. O sea, esto es lo que toma el pórtico y esto es lo que toma la pantalla o tabique. Y cuando llegamos a este punto de corte que está por acá, acá es donde empezamos a tener problemas. Porque aquí, fíjense que
los pórticos toman ya prácticamente todo este esfuerzo y el tabique lo que hace es tomar un esfuerzo para el otro lado. Es decir, tenemos o sea, el pórtico está cargado con un determinado esfuerzo de corte, que es este que está acá, cuando en realidad no hay ninguno. ¿Por qué? Porque en este piso superior es el tabique el que está arrastrando al pórtico en su deformación y le está haciendo tomar algunos esfuerzos de corte que en realidad si el tabique no estuviera, no los tomaría. Bueno, esto que está aquí es más o menos una explicación para que la tengan escrita de lo que les acabo de contar, así que esta diapositiva la pasamos rápido. Por allí, algo que no les dije, es que las cargas horizontales, ya lo habrán deducido seguramente de lo que vimos hasta ahora, si bien son cargas distribuidas en la superficie del edificio, la carga de viento, por ejemplo, es una carga distribuida, yo la voy a ir considerando aplicada en todos los casos, la resultante de cada uno de esos elementos de superficie aplicados a nivel de la losa de piso que le corresponde. Es no una simplificación, sino en realidad una forma de evitar alguna distorsión en el cálculo, fundamentalmente en los modelos que hacemos. Bueno, acá está entonces explicado que las losas, como ya les conté, actúan como diafragmas rígidos en su plano. Y otra cosa importante es la siguiente, que lo vamos a ver aquí. Yo tengo, fíjense, perdón, entonces diferentes esfuerzos de corte, que son los resultantes de cada piso, aplicados a nivel de la losa de entrepiso. Estas son las cargas verticales y este es el esfuerzo de corte máximo, el esfuerzo de corte total que tengo en la base. Si el edificio es simétrico en planta y digamos que el centro de gravedad del edificio o de la planta coincide con el centro de rigidez. ¿Y qué es el centro de rigidez? Es el centro de gravedad de las rigideces que trabajan en ese sentido. O sea, cada pórtico, cada tabique tiene una determinada rigidez que no es la misma nivel a nivel, principalmente porque la del tabique cambia. Entonces, el centro de gravedad de todas las rigideces, consideradas como si fueran una masa, en vez de masa tomo rigideces, se llama centro de rigidez. Si el edificio es simétrico, el centro de masa va a coincidir con el centro de rigidez y entonces el esfuerzo horizontal va a ser solamente un esfuerzo de traslación. O sea, va a empujar a todo el edificio en forma uniforme. Pero si eso no ocurre, si el centro de rigidez y el centro de masa están en diferente posición, ¿qué es lo que va a pasar? Que, digamos, la resultante estará aplicada en el centro de masa. Si es sismo, va a estar aplicada, esto lo vamos a ver después, en el centro de masa de la planta. Y si es viento, va a estar aplicada en el centro de masa de la superficie expuesta, en el centro de gravedad de la superficie expuesta. Si hay una diferencia entre esa posición del punto de aplicación de la fuerza horizontal y el centro de rigidez, evidentemente, además de una traslación, vamos a tener una torsión. Vamos a tener un momento torsor que va a valer el esfuerzo horizontal por la distancia que tengo entre el centro de masa y el centro de rigidez. Fíjense entonces que el momento torsor, al aplicar un giro, ¿qué es lo que me hace? Yo tengo el esfuerzo de corte, el esfuerzo de corte, el esfuerzo horizontal, fíjense que va en la pantalla, va para acá, de izquierda a derecha. Pero el momento torsor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a provocar un desplazamiento que va a ser así. Esto sería el desplazamiento o la dirección del momento torsor aplicado. A ver, perdónenme. Exactamente al revés en realidad, ¿no? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar. El momento torsor está dado, perdón, por la distancia está bien entre el punto, no es correcto, entre el punto de aplicación y el centro de rigidez, por lo tanto, es un momento torsor que se puede considerar que se mueve así.
Por lo tanto, ¿qué es lo que hace este momento torsor? Me está sobrecargando este pórtico, mientras que este otro... A ver, pensemos en el... pensemos en este sentido, en el sentido de izquierda a derecha. Este pórtico, por efecto de la torsión, este de acá abajo, se está sobrecargando. Recibe una carga adicional o toma un esfuerzo de corte adicional por efecto del momento torsor. Este otro pórtico, y este otro también, o sea, los que están por arriba, estos dos pórticos, al revés, estos se descargan. Estos se descargan. Y este también se sobrecarga. O sea, estos son los pórticos resistentes en el sentido X, de izquierda a derecha, que es para donde va el esfuerzo de viento o de sismo. Y me produce, bueno, una sobrecarga o un esfuerzo de corte adicional en estos dos pórticos y una disminución del esfuerzo de corte en los dos más arriba. Cuando el esfuerzo horizontal cambia de sentido, pasa exactamente al revés. Pero además, me está generando un esfuerzo de corte por torsión en estos pórticos verticales, en estos dos. En este no, porque justo coincide con el centro de rigidez, este es el punto de giro, así que acá no, en el medio no. Pero también voy a tener un esfuerzo de corte en la dirección perpendicular a mi carga o al análisis que estoy haciendo por efecto de la torsión. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que, digamos, si bien el esfuerzo de corte acá disminuye, en los pórticos de acá arriba, acá va a aumentar. Cuando cambio de sentido es al revés, aquí aumenta y acá disminuye. Por lo tanto, el esfuerzo de corte que voy a tener que considerar en mis pórticos va a ser siempre mayor cuando tengo torsión que cuando no la tengo. Por lo tanto, como regla general, hay que evitarla. O sea, la conclusión que sacamos de esto es que para cargas horizontales, el mejor diseño que yo puedo hacer es un diseño que tiene que ser simétrico en ambas direcciones. Y particularmente, esto es más cierto todavía cuando hablamos de sismo, más todavía que de viento. El diseño en sismo tiene que ser, dentro de lo posible, simétrico. Tiene que ser simétrico tanto en planta como también en la altura. Pero acá estamos haciendo por ahora un análisis en planta. Después vamos a ver que la nueva normativa, a diferencia de la normativa anterior, nos va a meter una torsión forzada. O sea, nosotros podemos diseñar el edificio totalmente simétrico, pero igualmente vamos a tener que considerar alguna torsión porque la norma nos va a hacer considerar algunos estados de carga que no son simétricos y que por lo tanto nos van a determinar torsión, aunque la estructura sea simétrica. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos la normativa que corresponde, pero bueno, por ahora simplemente tengan en cuenta que todos los diseños que hagan tienen que tender a la simetría. No es un capricho, sino que está ligado fundamentalmente a un comportamiento estructural mejor y además de mejor, más económico, porque nos va a generar menos esfuerzo. Bueno, vamos a borrar esto y continuamos. Bien, hasta aquí hemos hablado de la cosa en forma más o menos conceptual. Ahora vamos a empezar a ponerle algún número, alguna fórmula, algún dato un poquito más, más exacto, un poquito más, a lo mejor como los ingenieros estamos acostumbrados a hablar. Entonces vamos a definir algunas cosas. Por un lado, vamos a definir ahora bien qué es la rigidez. Habíamos hablado que la rigidez era una idea de algo indeformable, o sea, algo rígido es algo que no se deforma y lo contrario es algo deformable. Algo flexible, si se quiere, cuando hablamos de flexión. Pero en general, la rigidez da idea de indeformabilidad. Ahora, ¿cómo la definimos? La definimos como el valor de la fuerza que es capaz de provocar un desplazamiento unitario, igual a la unidad, en un elemento estructural. Bien, un desplazamiento unitario, igual a la unidad, no me importa, igual a 1, cualquiera sea la unidad que yo esté utilizando en ese momento. Entonces, por definición, si yo aplico a esta ménsula una fuerza P en la parte superior,
se va a correr un cierto valor delta, y por lo tanto la rigidez vale P sobre delta. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que, digamos, a valores iguales de delta, para tener, o sea, la fuerza P es el desplazamiento por la rigidez, si pasamos este valor para acá, ¿no? Desplazamiento por rigidez. Por lo tanto, a mayor rigidez, yo voy a tener que aplicar una fuerza P mayor para conseguir el mismo desplazamiento delta. Esa es la idea de rigidez. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la rigidez de una columna o de una ménsula empotrada en su base? Una ménsula que está hecha de un material con un cierto módulo de elasticidad E y que tiene un momento de inercia I constante desde la base hasta la parte superior. El desplazamiento vale P por la altura cubo sobre 3E por I. Momento de elasticidad por momento de inercia, por lo tanto la rigidez es P sobre delta, así que nos queda 3E por I sobre la altura al cubo. Lo cual viene a corroborar todo lo que veníamos hablando antes, que cuanto más alta es una ménsula, cuanto más alta es en este caso un tabique, la rigidez disminuye. Y por lo tanto la rigidez del tabique va a ser diferente cuando estemos hablando del primer piso que del segundo o del tercero, porque la altura que tenemos que considerar es distinta. Bien, acá tenemos ahora cuánto vale la deformación o la rigidez, mejor dicho, de un pórtico simple, en este caso, con una viga rígida. O sea, suponemos que el dintel que está arriba no se deforma, es totalmente indeformable, y entonces el desplazamiento delta vale esta expresión, P1, o sea, digamos, suponemos, o podemos llegar a suponer que si el dintel este es totalmente rígido, esta fuerza P se distribuye en forma uniforme, mitad, o sea que, digamos, cada parante toma la mitad de la fuerza porque el dintel no se deforma. Se corre, así que los dos tienen, si los dos tienen la misma inercia, los dos van a absorber el mismo esfuerzo. Por lo tanto, bueno, esta es la expresión del corrimiento en este caso, donde también interviene la altura al cubo, y por lo tanto, bueno, si las dos rigideces son iguales, o sea, si las inercias son iguales, estamos en esta situación, y la fórmula de la rigidez es 24 E por I sobre H cubo. Bueno, hasta acá hablamos de rigideces de elementos en forma individual, tanto de pórticos como de ménsulas. Ahora bien, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a definir como rigidez de piso al esfuerzo de corte o al esfuerzo horizontal, que actuando en cada nivel, en el nivel de cada piso, produce un desplazamiento relativo unitario. O sea que la rigidez acá es el esfuerzo de corte en cada piso, o sea, el esfuerzo de corte, digamos, que me provoca en todo caso la carga horizontal, dividido el desplazamiento delta que se produce en ese piso. En concreto, y para hablar en forma por ahí un poquito más simple, esta rigidez de piso no va a ser otra cosa que la suma de todas las rigideces de los elementos estructurales que me toman esfuerzos horizontales en esa dirección. Pero piso a piso. ¿Qué es lo que está explicado acá? Lo que pasa es que en cada nivel la rigidez de piso es diferente. Porque principalmente el tabique o la rigidez de los tabiques varía conforme me voy yendo para arriba, conforme voy subiendo de nivel. Por lo tanto, es un valor que difiere piso a piso. Tampoco nos interesa tomar el valor exacto, mejor dicho, el valor exacto, el valor completo de la rigidez. A mí lo que me interesa es establecer valores relativos. Digamos, si un pórtico tiene el doble de rigidez que el otro, entonces me va a tomar el doble de esfuerzo que otro.
Y me interesa, digamos, establecer ese tipo de relación. Valores relativos. Aparte, en general, piensen que nivel a nivel, la altura H en un edificio es constante, es la misma. El valor de módulo de elasticidad también, porque siempre estamos hablando de estructuras de hormigón. Así que esos valores, al ser siempre iguales, se terminan simplificando. Bueno, en general, cuando hablamos de la rigidez de los pórticos, podemos hablar que estamos hablando de la rigidez de las columnas. El tabique, el dintel del pórtico se desplaza en forma uniforme y las que toman flexión son las columnas. Y como hemos dicho, se desplazan piso a piso todas lo mismo. Entonces, hay algunas simplificaciones para esto, que establecemos que si las columnas son todas de la misma altura, en general sucede, los pisos son todos de la misma altura, y digamos, en cada piso las columnas tienen la misma altura, muy raro que haya alguna columna que se salga para algún lado y que se pase de nivel. O sea que esto es cierto en el 99,9% de los casos, que son del mismo material, son todas de hormigón, así que esto también ocurre siempre, y que poseen el mismo grado de empotramiento. Esto no ocurre tan seguido porque tenemos algunas columnas, digamos, en los extremos de los pórticos que por ahí están menos empotradas en las vigas que las que están en el medio. Pero vamos a ver cómo se soluciona esto. Acuérdense que la rigidez, vamos a volver para atrás un poquitito, dependía del módulo de elasticidad, del momento de inercia y de la altura, en este caso, del piso. Pero si este valor es siempre el mismo, y si este valor de E también es siempre el mismo, y 12 es siempre el mismo, evidentemente el único valor que va a ser distinto y que va a marcar la diferencia es el momento de inercia. Por lo tanto, digamos que la rigidez es una cierta constante por el momento de inercia, y como a mí me interesa establecer valores relativos de rigidez, entonces directamente puedo hacer la rigidez de cada columna igual a su momento de inercia, directamente sin más vueltas que eso. Y en las columnas extremas, donde el grado de empotramiento es un poquito menor, se toma 0,80 del momento de inercia de las columnas. Esta es una simplificación muy simple. Después, bueno, hay un señor que se llamaba Muto. Muto fue un japonés que estudió mucho el tema de las cargas horizontales y desarrolló algunos métodos de cálculo o algunas simplificaciones, digamos, aplicables a edificios. O sea, no es casualidad que haya sido japonés, porque, bueno, en Japón la recurrencia de sismos es muy grande, así que los japoneses estaban y están interesados en desarrollar tecnologías para tomar los sismos, y de hecho, bueno, están a la cabeza en eso, ¿no? Entonces, estableció, fíjense, esta fórmula es la misma que vimos antes, pero que para la rigidez de cada columna, este valor va multiplicado por un coeficiente alfa, que a su vez, digamos, es un cierto valor A por un coeficiente de rigidez que está dado por la inercia de la columna sobre la altura de la columna y la inercia de las vigas sobre la luz de las vigas. Entonces, este coeficiente A, que es en resumidas cuentas la variable, depende del grado de empotramiento que tienen vigas y columnas, y se calcula para diferentes disposiciones típicas de vigas y columnas en los edificios. Entonces, bueno, tenemos por ejemplo que para este tipo de disposición donde tenemos una columna a la que concurren dos vigas en la parte superior y dos vigas en la parte inferior, es simplemente una columna típica del centro de un pórtico de un edificio. Bueno,
Este es el valor de A, depende de este valor R, y R es la suma de las rigideces de las vigas, mejor dicho, de estos coeficientes de rigidez de las vigas, que los vimos en la diapositiva anterior, dividida 2 veces el coeficiente de rigidez de la columna. Este es para el caso A, o para el caso B, para cualquiera de estos dos casos. Y para estos casos donde tenemos una columna a la cual concurren dos, o sea, estamos acá en la base del edificio, esta es una configuración de columna empotrada, o esta otra que es una columna articulada. Bueno, los valores de A y los de R son estos que están acá. Insisto, son simplificaciones, simplificaciones que se cumplen bastante bien si se dan estas condiciones que están acá. Pórticos regulares, cargas uniformes, y los puntos de inflexión, o sea, los puntos donde cambia la curvatura de la deformada, que están situados más o menos a la mitad de la altura de las columnas y en la mitad de la luz de la viga. ¿Esto se cumple? Sí, en general se cumple. O sea que esas suposiciones que hizo Muto son bastante exactas. Entonces ya tenemos solucionado una parte del problema. Ya con estas fórmulas sencillas de Muto podemos sacar con bastante rapidez la rigidez de las columnas en cada uno de los niveles, y que cada uno de los niveles de qué dependen, de su momento de inercia. O sea que no digo que son iguales en todos los pisos, porque las secciones de las columnas, por necesidad para tomar las cargas verticales, varían. O sea, tenemos columnas más robustas en las plantas inferiores que en las plantas superiores. Pero más allá de eso, la determinación es muy directa y depende solamente del momento de inercia de las columnas. Bien, o sea, es más, teníamos una forma de determinarlas que directamente era igual a la rigidez al momento de inercia, y otra que era la fórmula de Muto, un poquito más, más elaborada en todo caso. Bien, ahora bien, tenemos que entrar a hablar de la rigidez de piso en los tabiques. En los tabiques, si tenemos un tabique cargado en su punta, el corrimiento que va a sufrir va a ser la suma de estos efectos que están acá. Flexión, o sea, la deformación por flexión, que es con lejos como la más importante. La deformación provocada por el esfuerzo de corte. La rotación de la base, en la medida que el empotramiento no sea un empotramiento perfecto, un empotramiento totalmente rígido, que es lo que generalmente ocurre. El suelo también es deformable y la base suele girar un poquito. Y el corrimiento de la base, o sea, si pudiera llegar a haber alguna traslación, que es bastante difícil y que en general esto se desprecia y no se tiene en cuenta. Pero fíjense que tenemos en principio 4 factores o 4 efectos, digamos, que provocan deformaciones que influencian la rigidez de piso en los tabiques. Entonces acá tenemos, bueno, más o menos ejemplificadas las deformaciones. Deformación por flexión, esta sería la deformación por corte, esta es la debida a la rotación de la base, y esta es una traslación por corrimiento de la base, que esta no la teníamos en cuenta, según dijimos. Bueno, la deformación del tabique por flexión está dada por esta expresión, que es, ya la vimos, es P por H cubo sobre 3E por I. Es momento de inercia y módulo de elasticidad. La deformación por corte viene dada por esta otra expresión, que también es conocida, donde interviene el módulo de elasticidad transversal, interviene el área de la sección, e interviene un coeficiente de forma, que vale 1.2 para sección rectangular o anular, y si vale 1 si es una sección cajón o doblete. No importa demasiado, son las expresiones de deformaciones por flexión y por corte. La rotación en la base, el desplazamiento es el ángulo de rotación por la altura total de la ménsula más la altura de la fundación. El ángulo se puede expresar como el cociente entre el momento que actúa en la fundación dividido el coeficiente de balasto y la inercia de la base. Por lo tanto, bueno, a partir de aquí, metiendo este valor
O sea, el momento en la fundación no es más que la fuerza P por la altura de la ménsula más la altura de la fundación, y bueno, haciendo un traspaso matemático muy sencillo, llegamos a esta expresión para la rotación de la base. Ya tenemos la tercera. Y la traslación la despreciábamos. Por lo tanto, el desplazamiento total de una ménsula cargada de punta, entonces es la suma de el desplazamiento por flexión, por corte y por rotación de la base. Que operando, digamos, resulta ser igual a la carga P por la suma de estos elementos que están en corchetes. Y por lo tanto, bueno, si la rigidez es P sobre delta, la rigidez es todo este término que está acá, o sea, todo responde a esta expresión donde tenemos la parte de flexión, la parte de corte, esto es la parte de flexión, esto es la parte de corte y esto es la parte de rotación. Están directamente metidas en esa expresión. Bien. Ahora, con esto, lo único que hemos definido es la deformación del tabique en un nivel determinado. Sin embargo, el desplazamiento relativo debido a la flexión entre un piso y otro, como ya vimos, está influenciado por la rotación que se viene acumulando. Es decir, no es solamente la deformación propia de ese nivel, sino que además viene arrastrando toda la rotación acumulada de los niveles que están más abajo. Entonces, el desplazamiento relativo por flexión entre un nivel y otro, ¿por qué está dado? Está dado por el ángulo de rotación, que viene de antes, que viene de los niveles de abajo, por la altura del nivel, y acá sí, por la deformación propia de ese nivel por acción del momento flector que actúa en el tabique, que es la integral del momento sobre E por I por diferencial de Z. Que lo tenemos un poquitito expresado acá. Este es el momento a un nivel n, este es el momento a un nivel n más 1, este es el desplazamiento, y bueno, acá tenemos por un lado el desplazamiento a este nivel, y acá fíjense, tenemos esta tangente, ya la habíamos visto, que nos determina la rotación acumulada, y por lo tanto el desplazamiento, este es el desplazamiento por rotación, y este otro que está acá al lado es el desplazamiento por flexión. ¿Sí? Bueno, esto, nuevamente nos vamos a hablar de este señor Muto, que ya hemos conocido, que también pudo establecer una simplificación para calcular estas cosas más rápido. ¿Y qué fue? Muto lo que dice, o la simplificación de Muto, establece que en cada nivel, acá se ve acá en cada nivel, el momento flector es constante. O sea, esta curva la discretiza en tramos de momento constante piso a piso. Entonces, esa integral que vimos recién se simplifica bastante porque el momento flector piso a piso es constante, sale fuera de la integral. Entonces, la curvatura del piso vale este valor promedio, M raya I, sobre E por E sub I. Y la rotación no es más que la integral de la curvatura, que es la integral de una constante. Esto que está acá es la rotación acumulada hasta el piso inferior, hasta el piso inferior al que estamos estudiando, que es la suma de todos los momentos promedio nivel a nivel por su altura y por los momentos de inercia y módulo de elasticidad. Y esta es la deformación propia del piso debido a flexión en su nivel. Por lo tanto, entonces, la deformación del tabique está dada por este término, que es el resultado de las rotaciones acumuladas, y por este otro,
que es la deformación propia del piso en cuestión. Bien. Entonces, ahora sí, tenemos más o menos expresado qué es lo que pasa por, digamos, por cada una de las, por cada uno de los efectos que tenemos, que son el efecto de corte. Este sería el corrimiento relativo por corte. Acá no hay rotación de los pisos interiores, este rotamiento es un mecanismo de corte. Desplazamiento relativo por rotación de la base, que en general habría que ver si esto se tiene en cuenta o no, y el desplazamiento total, ¿no? Desplazamiento total, que es el de flexión que vimos recién, más este de corte, más el de rotación de la base, que nos da toda esta expresión que tenemos acá, que no es más que la suma de todos estos desplazamientos que hemos ido determinando en forma independiente. Bueno, ahora fíjense una cosa. La rigidez de piso del tabique es el esfuerzo de corte al nivel n sobre el desplazamiento al nivel n. Pero si vamos para atrás, ¿qué es lo que pasa? El valor del esfuerzo de corte está metido en la expresión del desplazamiento a nivel n. Por lo tanto, ¿nosotros qué queremos hacer? Queremos determinar la rigidez de piso del tabique para determinar el esfuerzo de corte que absorbe. Pero ese esfuerzo de corte a su vez está metido en la expresión que calcula el desplazamiento. O sea que ahí tengo una dependencia no lineal entre el esfuerzo de corte y el desplazamiento. No es un cálculo directo. No es que yo puedo tomar todos esos valores, los voy metiendo y los voy calculando, sino que tengo que realizar un cálculo iterativo. O sea, estimo esta rigidez de piso, calculo el esfuerzo de corte en base a esa rigidez y voy viendo acá atrás qué es lo que pasa y vuelvo a probar. O sea, hago un proceso iterativo que normalmente converge bastante rápido. Pero bueno, con eso podemos determinar entonces, fíjense, la rigidez piso a piso del tabique y la rigidez de los pórticos que ya la teníamos. La rigidez de piso total es la suma de la rigidez de ese tabique más la rigidez de los pórticos. Pero insisto, la rigidez ¿cómo es? La rigidez de los pisos varía piso a piso porque la rigidez de los tabiques particularmente varía piso a piso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el esfuerzo de corte, estimo una parte para los pórticos, estimo otra parte para el tabique, hago el cálculo iterativo de la rigidez de piso del tabique y más o menos después de 2 o 3 vueltas de ese cálculo determino la rigidez del piso. Pero insisto, es un trabajo, como han visto, bastante arduo y que tengo que hacerlo piso a piso. Por lo tanto, tiene cierta complejidad. Pero piensen que esto se hacía. Piensen, no sé, grandes edificios, no sé, el Empire State se calculó en 1930, no había computadoras, no había nada. Se calculaba a mano. ¿Y cómo? Y de esta manera. Así que alguien alguna vez lo hizo. En este momento estamos con con un montón de elementos que nos ayudan bastante a simplificar las cosas, ¿no? Bien. Y lo otro que nos falta es sacar el centro de rigidez. Tenemos las rigideces de piso a piso de los pórticos, tenemos las rigideces del tabique, lo que tenemos que calcular. Entonces, nivel a nivel también es el centro de rigidez, o las coordenadas del centro de rigidez, que viene a ser, insisto, un centro de masa, o equivale a ser un centro de masa de las rigideces, y que va a tener una coordenada X y una coordenada Y, que va a estar influenciada por ¿qué? La coordenada X va a ser la suma de las rigideces de los elementos resistentes según X, que son estos que están acá. Este tabique tiene rigidez según X y según Y. Estos elementos, entonces, por una distancia a un eje
de referencia, que puede ser este, la rigidez de cada uno de ellos por su distancia, y dividido la suma total de las rigideces, insisto, en este caso la coordenada I es la sumatoria de los elementos resistentes según X por su coordenada, como si hiciera o si calculara un centro de masa. Y la rigidez según Y, exactamente lo mismo en el otro sentido. Entonces, bien, si yo tengo, como habíamos visto, si el punto de aplicación no coincide con el centro de rigidez, voy a tener un momento torsor, voy a tener una rotación de mi sección. Es decir que yo voy a tener, por efecto del viento o del sismo, un esfuerzo de corte según X y un esfuerzo de corte según Y, que normalmente los trato en forma independiente. Este esfuerzo de corte según X me va a provocar una rotación que va a ser el esfuerzo de corte por esta distancia entre el centro de rigidez y el centro de masa. Y lo mismo en el otro sentido. Bien. Entonces, el corrimiento total. En cada elemento actuando en este caso según la dirección Y. Vamos a hacerlo según la dirección Y, según la dirección X es totalmente análogo. Entonces, cada elemento según Y va a soportar o va a sufrir un corrimiento proporcional a su rigidez. Entonces, el esfuerzo de corte es el desplazamiento que sufre por la rigidez. Por definición de rigidez de cada elemento directamente. Ahora bien, en la otra dirección, en la dirección opuesta, el esfuerzo de corte es cero. Estoy trabajando según la dirección Y. Esta según X no me interesa. El esfuerzo de corte es la suma de los esfuerzos de corte según Y, desplazamiento por la suma de las rigideces. Entonces, este es el corrimiento. Esto que está acá es la expresión del corrimiento. Estamos hablando de traslación por ahora. Entonces tenemos el esfuerzo de corte por traslación. Según la dirección Y y según la dirección X, totalmente análogos. El esfuerzo de corte entonces, por total, digamos, por la rigidez de cada elemento dividido la suma de todas las rigideces. ¿Qué hago en resumidas cuentas? Estoy prorrateando el esfuerzo de corte total a cada nivel con las rigideces de cada elemento estructural, ni más ni menos. Ahora bien, la rotación además produce corrimientos en ambas direcciones. O sea, tendríamos que volver para atrás, donde tenemos el dibujo, pero la rotación produce, digamos, según, tomemos este elemento según Y, según, produce un corrimiento que vale el ángulo θ por esta distancia X. O sea que cada elemento según Y se mueve el ángulo θ por la distancia X al centro de rigidez en realidad. Y lo mismo pasa en la dirección X. En la dirección X, un elemento que está por acá se traslada, tiene un movimiento que es el ángulo θ por la distancia entre el centro de rigidez y la coordenada X de cada elemento. Y eso está puesto aquí. Fíjense, corrimiento según X no es nada más que el ángulo θ por la distancia y por la rigidez. Este es el esfuerzo de corte provocado por la rotación. Y este es el esfuerzo de corte provocado por la rotación en el otro sentido. Entonces, en resumidas cuentas, el momento torsor total, que es la suma de los esfuerzos de corte debido a la rotación por la distancia en X de los elementos según Y por la distancia según Y de los elementos que actúan según X. Es más fácil verlo que explicarlo, me parece. Entonces, haciendo una operación y como el ángulo θ, que es el que tengo actuando acá, en cada uno de estos esfuerzos de corte, Q sub I y Q sub J,
es siempre el mismo, porque la rotación es solo una, la saco afuera, y obtengo que el momento torsor es igual al ángulo de rotación θ por esta suma, fíjense que es la rigidez en cada dirección por su coordenada, multiplicada al cuadrado. Es como si fuera, si pensamos que las rigideces o las asemejamos a un área, es un área por una distancia al cuadrado. O sea, es como si fuera un momento de inercia de las rigideces. Y a su vez, como es un momento de inercia de las rigideces, tanto según X como según Y, esto es lo que se llama, o podemos llegar a denominar, un momento de inercia polar, que se designa con la recta JR. Entonces, el ángulo θ no es más que el momento torsor dividido, este JR, que es el momento de inercia polar de las rigideces, por eso es JR. Y entonces, conociendo el ángulo θ, me meto en estas expresiones de acá arriba y saco los cortes por torsión que sufre cada elemento, ya sea pórtico o sea tabique. Momento torsor sobre el momento de inercia polar por la coordenada y por la rigidez. Y así se hace a mano todo este desarrollo. Es decir, que yo nivel a nivel, ¿qué voy a tener? Voy a tener pórticos, voy a tener tabique, voy a tener un esfuerzo horizontal, o mejor dicho, más que un esfuerzo horizontal, un esfuerzo de corte a cada nivel, y esta es la forma que tengo de distribuirlo. Este sería el corte por torsión, y lo que vimos antes acá es el corte por corrimiento. Y con eso, digamos, después lo que hago es resolver cada pórtico y cada tabique en forma individual y dimensionarlos. Insisto, hay que hacerlo piso a piso. Todo este trabajo se hace piso a piso, es bastante arduo. Pensemos en un edificio de muchos pisos. Esto no es una cosa que se resuelve de forma simple. Lleva tiempo. Por ahí no es complicado, pero lleva tiempo. Pero se hacía así. Bueno, acá tenemos entonces la síntesis de las expresiones que determinan los esfuerzos de corte. En principio, si yo estoy analizando dos direcciones ortogonales, las voy a analizar en forma independiente. Por lo tanto, si yo estoy considerando que mi fuerza horizontal actúa en la dirección Y, con una excentricidad E sub I respecto del centro de corte, me va a producir un esfuerzo de corte por traslación, que es esta expresión que está acá, en los elementos orientados en la dirección según Y. Este es el esfuerzo de corte de traslación. Y un esfuerzo de corte por torsión en los elementos en ambas direcciones. Porque acuérdense que el giro me aparece o me influencia en tanto los elementos resistentes según X como según Y. O sea que en este caso el que no aparece es la componente, digamos, traslacional del esfuerzo de corte, porque acá no la tengo, porque esta dirección es ortogonal a esta otra. Por supuesto, cuando analizo en el otro sentido, esto es totalmente al revés, ¿no? En la dirección X, esto cambia. En la dirección X me aparece una componente traslacional acá y acá no va a aparecer ninguna. Pero bueno, esto es todo el trabajo, insisto, que hay que hacer. Bueno, hasta aquí entonces lo que sería más o menos lo que habría que hacer para un cálculo manual que, como han visto, es bastante arduo y espero que se haya entendido. Cualquier cosa, si esto no se comprendió, vamos a habilitar un foro para todas las preguntas que hagan falta, y también cuando, digamos, habilitemos el espacio para clase, una vez que ustedes hayan visto el video y por ahí leído con un poco más de detenimiento la presentación, bueno, harán las preguntas que hagan falta y vamos a tratar de responderlas. No es difícil, es más bien complejo para ir de verlo, pero no es un desarrollo difícil una vez que entendemos que es lo que estamos haciendo, no es tan complejo. Bien, esto que sigue acá, que es para terminar, es una modelación, o cómo se hace para modelar esto en P-Plan. El P-Plan es un programa que seguramente ustedes ya lo conocen, que es para pórticos planos, o sea, pórticos trabajando en una dirección. O sea que de entrada, digamos que vamos a tener que armar un modelo
en P-plan para la dirección X y otro diferente para la dirección Y. Que también esto, inclusive, si ustedes no tuvieran el P-plan y quisieran calcularlo a mano, cosa que no van a hacer, les serviría por ahí para trabajar, no sé, con un método de Cross, por ejemplo. Es exactamente similar. Entonces, ¿qué es lo que hago para modelar el P-plan? Yo estoy llevando un sistema de pórticos paralelos vinculados con una losa de entrepiso a un plano. Bueno, tengo que ver cómo armo el modelo. Y el modelo lo hago de la siguiente manera. Vamos a suponer que en mi edificio yo tengo un pórtico, otro pórtico, y tengo un tabique. Entonces yo voy a dibujar en mi modelo de P-plan el pórtico, el otro pórtico por acá, y los voy a vincular con bielas que van a ser cortitas y de mucha sección. Van a ser cortitas y muy rígidas. ¿Para qué? Para que no se deformen y solamente me transfieran esfuerzos de corte. Estas bielas, que no están en la realidad, son bielas ideales que yo dibujo acá, las hago con la idea de transmitir el esfuerzo de corte y que me cumplan un poquito la función que me hace la losa de entrepiso. De uniformar los desplazamientos de este pórtico, de este otro pórtico que tengo acá, y de los tabiques. Y del o los tabiques. El tabique lo voy a cargar como una barra con una inercia mucho más grande, por eso está dibujada acá, pero va a seguir siendo para el programa una barra empotrada en el piso. Y otra simplificación que puedo hacer cuando tengo pórticos iguales, y cuando digo pórticos iguales en sección, en inercia y en carga, los puedo agrupar. O sea que yo puedo poner acá, imagínense que tengo dos pórticos iguales a este, entonces puedo poner los dos pórticos como si estuvieran en paralelo, uno al lado del otro. Lo cargo con el doble de inercia, o sea, va a tener el doble de inercia, el doble de sección y el doble de carga. Pero me estoy ahorrando una buena cantidad de nudos y de barras para meter en el programa. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo tenga ese pórtico que está duplicado o triplicado, si fuera el caso, lo que tengo que hacer después con los esfuerzos que obtengo en esos pórticos es obviamente dividirlos por la cantidad de pórticos que puse. Nada más que eso. Esa es la simplificación. Y esta simplificación lo que me hace es resolverme solamente, o sea, con un sistema de pórticos plano como este, con un programa que me resuelve pórticos planos, no puedo resolver el esfuerzo torsional. Lo único que hago es resolver el tema de la traslación, es decir, yo voy a obtener nivel a nivel el esfuerzo de corte por traslación y todos los esfuerzos por traslación que soportan tanto pórticos como tabiques. Lo que sí puedo hacer, o de cierto modo esto me puede ayudar por lo siguiente, porque yo puedo determinar, gracias a esto, sin calcular ni hacer todo el desarrollo que hice antes, valores relativos de rigidez. Entonces yo puedo, digamos, decir que si yo tengo, no sé, dos pórticos y un tabique, y tengo un esfuerzo de corte a cada nivel, el programa me permite determinar qué parte de ese esfuerzo de corte toma el pórtico A, qué parte toma el pórtico B y qué parte toma el tabique. Por lo tanto, me permite hallar una, digamos, una idea de, me permite tener rigideces relativas, es decir, cuánto es más rígido el pórtico A respecto del pórtico B o respecto del tabique. Y con esas rigideces relativas, yo después puedo ir a calcular el centro de rigidez y ver qué pasa, entonces calcular los esfuerzos de corte por torsión y cargar, en todo caso, ahí sí ya pórtico a pórtico, nivel a nivel, los diferentes esfuerzos de corte que me provoca la torsión. O sea que tampoco es una cosa sencilla. Estas últimas diapositivas han quedado un poquito de clases anteriores o de años anteriores donde modelábamos con P-plan y trabajábamos solamente con la componente traslacional de las cargas horizontales. La idea es
tratar, no sé si de trabajar con torsiones en el trabajo práctico, pero sí de hacer una cosa un poquitito más completa y un poquito más compleja en función del nivel de complejidad que nos están pidiendo las normativas actuales, tanto de viento como de sismo. Pero bueno, me interesa que vayan pensando un poco cómo va evolucionando todo esto y que tengan la idea de que más allá de lo complejo que es, más que lo complejo, de lo laborioso, estos cálculos se hacían a mano y los edificios que se calcularon a mano, ahí están, se calculaban no solamente a mano, se calculaban con reglas de cálculo, porque ni calculadora electrónica había en esa época. Y son edificios que están muy bien diseñados y por eso creo que todavía siguen en pie. Es decir que, como en todas las cosas, los métodos de cálculo son métodos de verificación. Lo que importa es poder hacer un diseño bueno. Es decir, si tenemos un buen diseño, el cálculo no es más que una verificación del buen diseño que hagamos. Pero bueno, me interesa que vean estas complejidades con las que ustedes en el trabajo práctico no se van a enfrentar, porque por suerte vamos a hacerlo con un programa bastante más potente y que nos va a ahorrar un montón de tiempo. Pero bueno, que entiendan un poquito cómo es el esquema teórico que rige todo este tema del cálculo del sistema pórtico-tabique ante esfuerzos horizontales. Por supuesto que otros sistemas tendrán sus particularidades. A nosotros nos interesó desarrollar este, que es el que más está, o el que más se usa en nuestro país. Bueno, por ahora nada más. Nos veremos en la próxima. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda que surjan a raíz de estos temas, estamos a disposición para lo que haga falta. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.